Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, el Bar Jurídico. Mi nombre es Carol Rico, mi compañero. Mi nombre es Luis Eduardo Agudelo. Juntos hacemos parte de Rico y Agudelo Abogados. Vamos a iniciar, no sin antes hacer como una salvedad o una aclaración. Somos conscientes, y es un tema que hemos tocado bastante, somos conscientes de que vivimos en una sociedad machista, de que el machismo no solo ha afectado a mujeres, sino que también afecta a los hombres, y que los saltos que hemos dado, tanto en conciencia, tanto en perspectiva, como jurídicamente, han sido necesarios como para alcanzar una igualdad. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la presunción de inocencia versus la presunción de víctima. Sí, yo creo que ese es como de los temas que son hoy álgidos, y álgidos porque necesariamente toca llagas políticas, toca afectaciones o reivindicaciones políticas, mejor, que creo que nuestra sociedad había estado en mora de asumir. Y es que realmente creo que sería indiscutible reconocer hoy que históricamente es una sociedad patriarcal y que ha afectado de manera en el relacionamiento social entre hombres y mujeres, la que ha llevado la peor parte ha sido las mujeres. Sin embargo, lo que termina siendo interesante, creo, desde el punto de vista que tú lo tocas, es lo que desde el derecho ha generado o ha implicado ese reconocimiento de la víctima en los procesos judiciales y ese reconocimiento de la víctima en los procesos judiciales cuando se toca temas de violencia de género, delitos sexuales, delitos donde se incluye a una víctima menor, porque creo que eso de una u otra manera ha venido afectando de manera tajante lo que ha sido la estructura del proceso. Y más que la estructura propia del proceso, aquellas garantías fundamentales que se habían construido dentro de lo que hemos entendido por un proceso demoliberal. Permítame decirlo de manera, no sé, como tal vez prosaica, eso que hemos llamado ese derecho liberal del siglo XVIII, que es en últimas el que hoy tenemos, ¿cierto? Yo creo que eso que tocas es también bastante importante, y es hasta dónde la inclusión de la víctima mujer bajo una perspectiva de género dentro de los procesos judiciales, lo cual es una exigencia además que se ha manifestado desde la Corte, puede o no puede afectar el curso del proceso e incluso las reivindicaciones sociales del procesado. Es investigado por el Estado a través del proceso penal. Esa investigación tiene unos límites, porque esos límites los otorga el mismo derecho, es decir, el sujeto se considera inocente hasta que no se ha demostrado lo contrario, tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a la contradicción de la prueba, tiene derecho a todo un debido proceso. Pero cuando incluimos a la víctima en el proceso penal, y allí vuelvo y retomo lo que tú has dicho sobre la perspectiva de género o en otro tipo de delitos que tienen que ver, creo que están muy ligados, como los de los niños, niñas y adolescentes, o los de violencia intrafamiliar, por decir algo, empezamos a crear una nueva presunción de carácter tácito, y es la presunción de víctima dentro del proceso. Y cuando creamos esa ficción, así como creamos la ficción, un derecho, una garantía, que es que el sujeto se presume inocente, y incluimos ahora el que la víctima se presume víctima, también se le van a otorgar derechos que son a la par garantías para la protección de esa víctima. Por ejemplo, el derecho a la no revictimización. Y ese derecho a la no revictimización también va conduciendo a otros nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la no confrontación. Entonces, mira, de un momento a otro, dentro del proceso como tal, con la perspectiva de género. Pues con la perspectiva de género, vamos a encontrar a un ciudadano que se presume inocente, que tiene derecho a la defensa y que tiene derecho a la confrontación y a la contradicción, enfrentado a una víctima que también se le presume víctima
y que por consiguiente también tiene derecho a la no revictimización y que al no tener derecho a la no revictimización también tiene derecho a la no confrontación con su victimario. Entonces, mira que en últimas estamos equiparando ambas situaciones. ¿Por qué te digo yo que eso va conduciendo a situaciones bastante complejas que incluso podrían radicar a injusticia? Porque cuando miras en los procesos penales, y creo que digamos que hoy apenas estamos en ese camino de reconocimiento poco a poco más por vía jurisprudencial que por otro lado de la víctima, ya podríamos encontrar, por ejemplo, en situaciones como del proceso penal, con situaciones como a la víctima hay que creerle, ¿cierto? Claro, se presume entonces que la víctima, con perspectiva del género, solo por el hecho de ser mujer, entonces está diciendo la verdad. Cuando hemos tenido casos y en el desarrollo de un debido proceso se ha logrado demostrar de que no por el hecho de ser mujer está diciendo la verdad, porque era el punto en que hablábamos inicialmente. Esta lucha o toda esta reivindicación de la mujer, el enfoque de género que deben de tener todos los procesos, está también siendo utilizado como un mecanismo de venganza por la mujer, entonces pasa de ser víctima a ser victimaria. Claro, ahora, eso que tú acabas de decir, que me parece muy cierto, igual también hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque eso no puede negar la reivindicación válida de la mujer en una Claro, sociedad machista, claro. ¿cierto? O sea, el asunto es, ¿dónde está el proceso transformatorio de las sociedades? Está en qué parte del derecho, en qué parte de la política pública, y si es en el derecho penal donde se podemos centrarlo o no. Porque si lo centramos en el derecho penal, eso va a conducir necesariamente también a injusticias. Claramente. Por Ahora, eso un debido proceso. Es que de la regla general a la excepción, todo lo marca la diferencia, o lo que marca la diferencia vendría siendo de cómo se realizó el debido proceso. Por eso la existencia del debido proceso se enfrenta lo que es la presunción de inocencia, vamos a ver una contradicción, vamos a ver unas pruebas. No solamente es una verdad absoluta simplemente por ser mujer. ahora, eso también hay que leerlo, y aquí voy a ser el abogado del diablo, desde una opción de política criminal. Mira, déjame ponerte un ejemplo, y el ejemplo realmente no está referido al derecho penal, está más referido a un caso que hoy está en boga, que son los procesos disciplinarios en los centros educativos universitarios o de educación superior, con docentes que son acusados de faltas de violencia de género con estudiantes o con otros profesores. Si tú coges y miras todos los estatutos que se han expedido en las universidades, voy a referirme con concreto a la Universidad Nacional o a la Universidad de Antioquia, para el juzgamiento de docentes por acoso sexual o cualquier otro tipo de falta que genere violencia de género, vas a encontrar que todos estos estatutos o todos estos protocolos que han sido aprobados en general vienen con perspectiva de género y han sacado un protocolo propio con perspectiva de género. Sí. Y tú, si tú los revisas, te vas a dar cuenta que una de las primeras cosas que hay es el derecho a que sea reconocida como víctima la víctima. Eso está bien. Pero recuerda, estamos en un trámite sancionatorio donde se presume también el disciplinado como inocente, hasta tanto no se demuestre el inocente. Ahí tenemos el inicio del proceso, dos presunciones, como hablábamos al inicio, presunción de inocencia de la persona que está siendo investigada y presunción de víctima de la persona que tiene derecho a ser declarada víctima dentro del proceso. Y esa presunción también va generando cambios. Porque si quieres proteger a esa víctima que se le ha presumido como víctima durante el proceso, y recuerda, así como el ciudadano todavía no puede ser responsable de la falta de disciplina hasta que no hay una sentencia en firme, esta víctima también se le presume como víctima, así todavía no hay una sentencia en firme. Entonces, mira que ya hay dos presunciones en choque. Entonces, a este ciudadano, en este trámite, se le va a reconocer su derecho a la defensa, pero también se le va a reconocer el derecho a la contradicción, el derecho a la confrontación, el derecho a la contradicción de la prueba. Pero sin que vulnere esos derechos que yo le estoy dando a la víctima por su presunción de él. Claro, entonces entramos a cosas que terminan siendo en la práctica bastante particulares. Llega la declaración del denunciante, en este caso mujer,
en esa mujer que está denunciando un hecho violatorio, o sea, una falta de género porque le ha generado, la ha violentado. Y vamos a imaginarnos que es un acoso sexual, por poner un hecho. Después de que es declarada como víctima, ya según el protocolo, hay que respetar su derecho a la no confrontación. Es decir, ¿por qué no puede confrontar? Porque en última, si se confronta, le estaríamos haciendo un daño y hay que protegerla como víctima. Y no solo la no confrontación, sino la no revictimización. Y vamos a un ejemplo práctico. Llega al interrogatorio o ella va a declarar como cualquier testigo. Sí. En el momento en que está declarando, ¿cierto? Lo primero que te dirán es, no debe estar el disciplinado. ¿Y por qué no puede estar? Porque entonces generaría confrontación. Y no vamos a revictimizarla con el hecho de enfrentarla. Y entonces ya te preguntas, listo, yo entiendo el derecho a la no revictimización y el derecho a esa presunción de víctima, pero entonces vamos a limitar el derecho a la defensa material. Claro. Listo, vamos a seguir con esa lógica. Entonces en la lógica, en este tipo de trámites me dicen, cuando esté declarando la víctima o la que hemos reconocido provisionalmente como víctima, ¿cierto? No puede estar el disciplinado y por consiguiente no se puede hacer efectivo el derecho de la defensa material. O sea, ¿cómo voy a confrontar yo esas pruebas si ni siquiera tengo derecho a estar cuando se va a escuchar el testimonio? Y más aún, imagínate que después de su declaración lo primero que haría cualquier abogado sería, bueno, voy a volverla a citar porque ya conversé con este caso con el disciplinado me va a contar la narración de los hechos y yo la voy a interrogar. Y en el momento en que yo la voy a interrogar, la voy a preguntar. Imaginémonos, volviendo con el tema, que es un caso de violencia de género, un acoso sexual. Le digo, señorita X, dijo usted en su declaración que el día tal, el profesor tal, la acosó e inmediatamente podría ser objeto de invitación a la pregunta, ¿cierto? Por parte de quien está realizando la instrucción. Y te lo va a decir porque usted, al preguntarle sobre el hecho objeto, lo que está es revictimizando nuevamente, obligándola a cantar el hecho que ya declaró. Y yo me diría, pero venga, un momentico, ¿acaso ese no es el hecho jurídicamente relevante que es objeto, materia de la investigación? Materia de la sanción. Entonces, mira cómo en últimas esas garantías constitucionales y que hemos edificado dentro de un derecho, de un proceso penal garantista, terminan siendo limitadas a partir de la concepción de que la víctima como tal también tiene un derecho a presunción como víctima y obviamente hay que garantizarle una serie de derechos. Este tema, Carol, para terminar, es un tema que levanta muchas llagas. Levanta muchas llagas porque yo creo que culturalmente no dejamos de pensar que el derecho penal y en general el derecho sancionatorio es el indicado para resolver una infinidad de problemas, porque es mucho más fácil, es mucho más barato y es mucho más legitimante desde el mismo populismo punitivo. Sin embargo, creo que seguimos con una idea clara y es que, por el contrario, en vez de ser generador de soluciones, se convierte en un generador de nuevos problemas. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos verlos en los próximos episodios aquí en El Bar Jurídico. Bien, nuevamente desde la cervecería Martín Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Síguenos en Instagram como El Bar Jurídico Rico y Agudelo, en YouTube y Spotify como El Bar Jurídico, donde cada copa está llena de conocimientos legales.